Un racista de Obem humilla a una niña negra en el autobús, simplemente no sabía que estaba lleno de Black Panthers. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. El sol de la tarde se colaba entre las ventanas del viejo autobús número 34, que recorría el trayecto habitual entre los barrios periféricos de Obem y el centro de la ciudad. Para Amara, una niña negra de apenas 11 años, ese trayecto era parte de su rutina diaria. Sentada cerca del fondo, con su mochila desgastada sobre las piernas y sus trenzas recién hechas por su abuela esa misma mañana, observaba en silencio el paisaje pasar. Era su primer mes en la nueva escuela, y aunque no era fácil ser la única niña negra en el aula, intentaba no pensar en ello. Sus auriculares de colores apagaban el murmullo de la ciudad y le permitían refugiarse en las canciones que su madre le enseñó para sentirse fuerte. Frente a ella, la vida seguía con indiferencia. Personas subían y bajaban, unas con prisa, otras cansadas. Nadie notaba su presencia, ni siquiera el conductor, acostumbrado a ver a la pequeña cada tarde. La mayoría de los pasajeros eran trabajadores del barrio, adultos mayores o estudiantes como ella. Sin embargo, aquel día había algo distinto, casi imperceptible, una tensión en el aire, como si las paredes metálicas del autobús presintieran lo que estaba por suceder. El asiento junto a Amara estaba vacío, y a ella le gustaba así, ese pequeño espacio de libertad era su oasis. No sabía que pronto sería invadido por algo mucho más oscuro que el silencio. En la siguiente parada, un hombre subió al autobús. Era blanco, de mediana edad, robusto y con una gorra ajustada sobre la frente. Sus botas resonaron fuerte contra el suelo metálico al avanzar por el pasillo. Llevaba una camiseta con símbolos que Amara no reconocía, pero que llamaron la atención de otros pasajeros. Su mirada era dura, cortante, como si desafiara a todos a sostenerle la vista. Cuando pasó junto a ella, frunció el ceño, como si su sola presencia le molestara. Sin decir palabra, se dejó caer en el asiento vacío a su lado, soltando un bufido y mirando por la ventana. Amara sintió un nudo en el estómago, pero intentó concentrarse en su música. No quería problemas. El ambiente se volvió denso, cargado. El hombre comenzó a removerse con incomodidad, lanzando miradas de reojo a la niña. De pronto, murmuró algo en voz baja, apenas audible, pero lo suficiente para herir. No sé por qué dejan que estos tomen el mismo autobús que nosotros, escupió, sin mirarla. Amara se quedó helada. Por un instante, creyó haberlo imaginado. Pero entonces, el hombre giró lentamente la cabeza y clavó los ojos en ella con una sonrisa torcida. ¿No tienes tu propio autobús allá en África?, dijo con voz áspera. Un par de pasajeros giraron la cabeza, pero nadie dijo nada. El mundo pareció detenerse para Amara. Sus auriculares ya no eran refugio, y su oasis se había convertido en un campo de batalla. Lo que ninguno de ellos sabía, era que ese autobús escondía un secreto que cambiaría el rumbo de esa humillación. Capítulo 2. Ojos que observan en silencio. Mientras el racista continuaba lanzando comentarios despectivos, como quien escupe veneno sin pudor, Amara bajó la mirada al suelo. Quería hacerse invisible. Sus pequeños dedos apretaban los tirantes de su mochila como si con eso pudiera aferrarse a algo seguro. Cada palabra del hombre era un golpe silencioso, pero resonaba en su corazón como un tambor de guerra. No te creas especial por estar aquí, mocosa. Nosotros trabajamos duro por este país, no ustedes. Nadie intervenía. El autobús seguía avanzando, indiferente. O al menos, eso parecía. Porque en realidad, no todos los ojos eran ciegos. En los primeros asientos, dos hombres intercambiaron una mirada silenciosa. Uno de ellos, un anciano de barba blanca cuidadosamente recortada, se acomodó en su lugar sin decir palabra. El otro, un joven con rastas escondidas bajo una gorra negra, apretó los dientes. El hombre racista seguía hablando, cada vez más alto, como si quisiera que todos lo escucharan. Esta generación se está pudriendo, dando espacio a estos intrusos. Su voz retumbaba, buscando complicidad, aprobación. Pero lo único que encontró fue silencio. Nadie se rió, nadie respondió. A diferencia de lo que él esperaba, el ambiente estaba tenso, pero no de apoyo. La señora que estaba sentada a su derecha miraba por la ventana con las manos crispadas sobre su bolso. El conductor, aunque mantenía la vista al frente, apretó los labios. No había gritos, pero había una fuerza invisible creciendo, como una ola que se prepara para romper. Amara,
Aún en silencio, sentía ese cambio. Era como si algo dentro del autobús despertara. Una mujer sentada unas filas más atrás, vestida con uniforme de enfermera, sacó lentamente su teléfono y comenzó a grabar. No hablaba, pero su gesto fue claro, estaba documentando. A su lado, un hombre de piel oscura vestido de traje y corbata murmuró algo en voz baja. Lo está haciendo otra vez, dijo. La enfermera asintió. Tercera vez esta semana. Amara no lo sabía, pero aquel hombre racista era un habitual. Su veneno no era nuevo. Sin embargo, esta vez, él había escogido el autobús equivocado. Entre los pasajeros había antiguos veteranos, activistas silenciosos, incluso un exboxeador retirado que ahora trabajaba como profesor. Y entre todos ellos, una conexión invisible los unía. Una historia que no olvidaban. Una hermandad. Un código. En la fila justo detrás de Amara, un hombre de brazos fuertes y tatuajes discretos apoyó la mano en el respaldo del asiento. Sus ojos fijos en el racista, su mandíbula apretada. Era Marcus, uno de los fundadores retirados del capítulo local de los Black Panthers. Había dejado atrás los días de lucha activa, pero el fuego nunca se había apagado del todo. Junto a él, otra figura clave, Lorraine, la mujer con rastas grises, profesora universitaria e historiadora de los movimientos por los derechos civiles. Nadie llevaba uniforme, nadie portaba insignias, pero todos sabían quiénes eran entre ellos. Y todos sabían que no podían permitir que eso continuara. No esa vez. No con esa niña. El autobús ya no era solo un vehículo, estaba a punto de convertirse en un escenario de justicia inesperada. Capítulo 3. El rugido que despierta. La siguiente parada estaba a 2 minutos, pero en ese tiempo todo podía cambiar. El hombre seguía hablando, ahora gesticulando con desprecio, su rostro rojo por la adrenalina de su propio discurso. Y todavía se atreven a mirarnos como iguales, una niña como tú debería estar fregando los pisos de este autobús, no sentada aquí como si tuvieras derecho. El silencio ya no era el mismo. No era pasividad, era contención. Una tensión creciente que se extendía como electricidad por cada asiento. Amara tragó saliva, sintiendo que sus ojos comenzaban a humedecerse, pero se negó a dejar que una lágrima cayera. Mi mamá dice que tengo derecho a estar donde quiera, susurró, casi sin voz, sin girarse hacia él. Fue la primera vez que se defendía. Pequeña, pero inmensamente valiente. Y esa chispa fue suficiente. Marcus se incorporó en su asiento, sin prisas, pero con una firmeza que hizo crujir el respaldo. Caminó por el pasillo con calma, cada paso un eco profundo. Se detuvo frente al hombre, sin decir palabra. Lo miró de arriba abajo. El racista frunció el ceño, incómodo por la repentina presencia. ¿Tú también tienes algo que decir?, soltó, con tono desafiante. Marcus no respondió de inmediato. Sacó lentamente del bolsillo una pequeña insignia desgastada, una pantera negra sobre fondo blanco. Se la mostró con serenidad y luego la guardó. No vine a hablar contigo, dijo finalmente. Vine a asegurarme de que la niña esté bien. Amara alzó la mirada, sorprendida por su tono suave. Marcus le sonrió con ternura. ¿Estás bien, pequeña? Ella asintió con los ojos llenos de emoción contenida. El hombre bufó. ¿Ahora me van a rodear todos? ¿Esto qué es, una maldita reunión de zoológico? En ese momento, Lorraine se levantó también. Luego el joven con rastas, la enfermera, el anciano de barba blanca, incluso el conductor apagó momentáneamente el motor. Uno a uno, los miembros del pasado movimiento silencioso se pusieron en pie. No llevaban uniformes, pero sus posturas hablaban por sí solas. Eran guardianes invisibles. Hace mucho tiempo que no necesitábamos levantarnos así, dijo Lorraine, pero hoy parece que es necesario recordarte que este espacio no te pertenece. Las palabras eran tranquilas, pero cortaban como cuchillas. El racista comenzó a notar algo que hasta entonces había ignorado. Ese autobús, que creía suyo, estaba lleno de memoria, de dignidad, de fuego dormido que despertaba. La enfermera se acercó y colocó una mano en el hombro de Amara. Tu mamá tiene razón. Tienes derecho a estar donde quieras. Y nunca estás sola. Las lágrimas que Amara había contenido durante todo el trayecto comenzaron a caer, silenciosas, pero no de tristeza, eran de alivio. El hombre se levantó de golpe, buscando imponer autoridad, pero en ese instante, el exboxeador se paró frente a él con los brazos cruzados. Te sugiero que te bajes en la próxima parada, dijo con voz grave. Este autobús no es lugar para tu veneno. El silencio se volvió aprobación.
Nadie necesitaba aplaudir, porque el mensaje era claro. El conflicto se había detonado. Y ahora, o el hombre retrocedía, o descubriría el verdadero poder de aquellos que por años aprendieron a resistir. Capítulo 4. Decidir no callar. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada, el racista vaciló. Miró alrededor, esperando algún apoyo, alguna risa, alguna aprobación. No encontró nada. Solo miradas firmes, cuerpos erguidos y un silencio atronador que lo arrinconaba sin tocarlo. Finalmente, soltó una maldición por lo bajo y bajó de un salto, empujando la puerta con fuerza como si pudiera dejar su rabia ahí. La puerta se cerró tras él con un sonido seco. El autobús permaneció en silencio unos segundos más, como si todos necesitaran recuperar el aliento. Amara seguía en su asiento, sin moverse, con los ojos clavados en sus rodillas. Los ecos de las palabras aún resonaban en su mente. El dolor no desaparecía solo porque él se había ido. A veces, el dolor no grita, se instala despacio, como una sombra larga. Lorraine se sentó a su lado, sin invadir su espacio. No tienes que hablar ahora, dijo con suavidad. Pero si algún día quieres hacerlo, estaremos aquí. Amara la miró, sorprendida. ¿Por qué hicieron eso por mí? Ni siquiera me conocen. Lorraine sonrió. Porque alguien lo hizo por nosotros cuando éramos jóvenes. Porque sabemos lo que se siente. Marcus se giró desde el pasillo. Porque tú también eres una de nosotros. Y aunque el mundo a veces te diga lo contrario, tú tienes valor. Tienes voz. Amara no estaba acostumbrada a que la escucharan. En su escuela, sus quejas sobre miradas extrañas y bromas racistas eran ignoradas. En la calle, aprendió a bajar la cabeza. Pero ahora, por primera vez, alguien la había defendido. Alguien había visto su dolor. Y eso lo cambiaba todo. Cuando el autobús retomó la marcha, algo dentro de Amara también comenzó a moverse. No fue inmediato, pero ya no era la misma niña que subió ese día. Se sentía más alta, más firme, aunque su cuerpo siguiera pequeño. Miró por la ventana, pero esta vez no para escapar del mundo, sino para enfrentarlo. ¿Y si vuelve a pasar?, preguntó, sin mirar a nadie. Lorraine le tomó la mano. Entonces ya sabrás que no estás sola. Que puedes hablar. Que tu voz vale. Amara asintió lentamente. No era una promesa de que nunca más sentiría miedo, pero sí de que el miedo no sería más dueño de su silencio. Aquel momento, tan simple como compartir un asiento, era el inicio de algo nuevo. Una llama que había sido encendida y que ella no permitiría que se apagara. Al llegar a su destino, Amara bajó del autobús con paso lento. Sabía que en casa tendría que explicar por qué llegaba con los ojos hinchados. Sabía que habría lágrimas y abrazos. Pero también sabía que al día siguiente volvería a subir a ese autobús, con la cabeza en alto. Detrás de ella, los miembros de la vieja guardia se despidieron con gestos discretos. No necesitaban palabras para saber que lo que habían hecho no era un acto heroico, sino simplemente justo. En el retrovisor del conductor, Amara se vio reflejada. Pequeña, sí. Pero diferente. Como si algo dentro de ella hubiera despertado. La decisión estaba tomada, no volvería a callar. Y sin saberlo, ese coraje cambiaría no solo su historia, sino la de muchos otros. Capítulo 5. La primera herida abierta. El lunes siguiente, Amara despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado el fin de semana conversando con su madre, una mujer fuerte que la animó a seguir siendo valiente. No todos entenderán, hija, le había dicho, pero eso no significa que debas callar. Con esa frase grabada en el pecho, Amara se vistió con esmero, se hizo las trenzas sola y preparó su mochila. Al subir al autobús, saludó al conductor con una sonrisa tímida. Él le devolvió una mirada amable, cómplice, como quien sabe que esa niña ha cruzado una línea invisible hacia la valentía. Marcus no estaba allí esa mañana, pero la sensación de protección seguía viva en el aire. Los otros pasajeros la reconocieron con pequeños gestos, un asentimiento, una sonrisa, una mirada prolongada. Ella ya no era invisible. En la escuela, sin embargo, el mundo parecía no haberse enterado de lo que había ocurrido. Sus compañeros la miraban como siempre, con distancia, con una curiosidad teñida de prejuicio. Durante el recreo, decidió contar lo que había vivido en el autobús. Se lo relató a su profesora, una mujer blanca de mirada seria y gafas finas. Amara esperaba ser escuchada, recibir un abrazo, o al menos un gesto de validación. Pero la respuesta fue fría. No deberías exagerar, Amara, dijo la profesora.
Estoy segura de que el señor no lo dijo con mala intención. Tal vez lo malinterpretaste. Las palabras le cayeron como piedras en el pecho. ¿Otra vez dudarían de ella? ¿Otra vez su verdad sería silenciada? El coraje que había cultivado todo el fin de semana pareció resquebrajarse en segundos. Al volver a su pupitre, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No lloró, pero el silencio se volvió más pesado. No entendía cómo alguien podía ignorar algo tan doloroso, tan evidente. ¿Era su voz tan pequeña para el mundo? Al finalizar la clase, dos compañeras se le acercaron. ¿Es cierto que insultaron a tu raza?, preguntó una, con una risa disimulada. ¡Qué dramática!, dijo la otra, rodando los ojos. Amara no respondió. En su pecho crecía una rabia triste, una sensación de estar atrapada entre la valentía y la indiferencia. Pero justo cuando pensó que todo había sido en vano, una voz se escuchó desde la puerta. Era la directora nueva, una mujer alta, de piel oscura y presencia imponente. Amara, ¿puedes venir a mi oficina? La niña la miró sin saber qué pensar. El pasillo hacia la dirección pareció más largo que nunca. Amara caminó en silencio, la mochila pesándole más que de costumbre. Al entrar, la directora le ofreció una silla y una taza de té caliente. Me llamo Elena Márquez, dijo con voz cálida. Supe lo que pasó en el autobús. Y también lo que te dijeron aquí. Amara la miró con ojos grandes, sin saber cómo responder. Tú no estás equivocada. Lo que viviste fue real. Y no estás sola. Por primera vez en ese día, Amara sintió que su pecho se aflojaba. Elena le mostró un dossier con nombres, testimonios y datos. Algunos de esos pasajeros vinieron a verme. Marcus es un viejo amigo. Amara no lo sabía, pero su historia había comenzado a tejer redes. Las primeras heridas habían dolido, sí, pero también estaban despertando ecos que llegarían mucho más lejos. Capítulo 6. Lo que nadie contaba. La oficina de la directora Elena era distinta a cualquier otro lugar en la escuela. En las paredes, colgaban retratos de mujeres negras históricas, activistas, científicas, escritoras. En un rincón, un pequeño altar con velas y libros hablaba de una resistencia silenciosa pero persistente. Amara lo notó todo, con la mirada de quien observa algo por primera vez, pero siente que ya pertenecía a ese lugar. Elena le ofreció un cuaderno. Escribe lo que sentiste aquel día en el autobús. No importa si está desordenado o si no tienes las palabras correctas. Solo, escríbelo. Amara dudó, pero tomó el lápiz. Durante los siguientes minutos, los recuerdos, las emociones y el dolor salieron como un río contenido. Era la primera vez que lo escribía para ella misma, sin miedo a ser juzgada o silenciada. Cuando terminó, Elena leyó en silencio. Luego abrió un archivador y le mostró otros cuadernos, con caligrafías diferentes. No eres la única, Amara. Este cuaderno es de Laila, una estudiante de hace 5 años. Este otro es de Jamal. Todos vivieron algo parecido. Todos escribieron. Algunos se fueron, otros decidieron quedarse y luchar desde dentro. Amara sintió un escalofrío. No era la primera. No era la única. Y eso dolía, pero también aliviaba. ¿Y por qué nadie hace nada?, preguntó. Elena suspiró. Algunos tienen miedo. Otros se cansan. Pero ahora tú estás aquí, y yo estoy aquí. Y este momento nos pertenece. La directora la miró con firmeza. Necesitamos tu voz, Amara. Si estás dispuesta, vamos a contar tu historia. Con tu permiso, la compartiremos con otros estudiantes. Con padres. Con la comunidad. La idea la asustó. Ser vista, ser escuchada, significaba también exponerse. Amara pensó en sus compañeros, en su profesora, en las risas disimuladas. Pero también pensó en Marcus, en Lorraine, en el silencio firme de quienes se habían puesto de pie por ella sin conocerla. No quiero que otra niña pase por esto y crea que está sola, dijo finalmente. Si contar mi historia ayuda a alguien, entonces sí. Estoy lista. Elena asintió con orgullo. Entonces empecemos. Los días siguientes fueron un torbellino. Amara participó en una pequeña asamblea estudiantil, donde leyó su testimonio con voz temblorosa pero firme. Elena grabó en video su lectura y la compartió con padres, otros directores de escuelas y asociaciones locales. Y algo inesperado comenzó a suceder. Las respuestas llegaron en oleadas. Madres escribiendo que sus hijas también habían callado por miedo. Profesores reconociendo que no habían sabido cómo actuar. Compañeros acercándose a Amara con respeto,
algunos incluso pidiendo disculpas. Pero también hubo resistencia, padres molestos, comentarios crueles en redes sociales, llamadas anónimas a la escuela. Amara sintió miedo, claro. Pero también sintió algo más fuerte, propósito. Su historia ya no era solo suya. Había cruzado fronteras invisibles y estaba despertando otras voces dormidas. En casa, su madre lloró al verla hablar en la asamblea. No sabía que eras tan fuerte, le dijo. Yo tampoco lo sabía, respondió Amara. Y en ese instante, comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse apagar por él. Capítulo 7. Cuando alzar la voz duele. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Amara. Su testimonio, que al principio parecía ser apenas una semilla, se había esparcido por todo el distrito escolar. Fue invitada a hablar en un evento comunitario, y su historia llegó incluso a una emisora de radio local. Algunos la llamaban la niña del autobús. Otros la veían como una inspiración. Pero no todos compartían esa admiración. En su escuela, el ambiente se tornó tenso. Profesores que antes la ignoraban ahora la trataban con condescendencia, como si esperaran que cualquier palabra suya pudiera provocar un escándalo. Sus compañeros comenzaron a mirarla con recelo, como si ser escuchada la convirtiera en una amenaza. Una tarde, encontró un mensaje escrito en su pupitre: «Vuelve a tu país, activista de pacotilla». El golpe fue seco, doloroso y muy real. Amara se sintió sola otra vez. Incluso algunos de los adultos que la habían apoyado comenzaron a distanciarse, temerosos de represalias. Su madre recibió llamadas anónimas en el trabajo. En la calle, un desconocido la insultó por haber criado una niña problemática. Amara no entendía por qué defenderse causaba tanta incomodidad en los demás. ¿Por qué era más fácil callar que enfrentar la verdad? Una noche, sentada en su cama, escribió en su cuaderno: «A veces, luchar por lo justo parece equivocarse. Pero si callo, ¿quién me defiende?». La presión era real. Incluso pensó en abandonar todo. Dejar que el tema muriera, volver a pasar desapercibida. Solo que, ya no era la misma niña. No podía borrar lo que había dicho. No podía traicionar lo que había despertado en tantas otras personas. En medio de ese torbellino, recibió una carta inesperada. Era de Laila, una joven ahora universitaria que había sido una de las primeras víctimas documentadas por Elena. «Leí tu historia», decía la carta, «y me vi a mí misma, sentada en ese mismo autobús, sintiendo ese mismo miedo. Pero tú hiciste lo que yo no me atreví, hablaste. No te detengas». Amara leyó y releyó esa carta hasta memorizarla. Era como un bálsamo. Esa noche, fue a la oficina de Elena y pidió hacer una nueva asamblea. «Quiero hablar de lo que está pasando ahora. De cómo la gente me trata. Porque esto no es solo sobre un insulto. Es sobre lo que hacen cuando alguien se atreve a hablar». Elena la miró con respeto. «Eso se llama coraje», dijo. «Y el coraje no se aprende en los libros. Se forja en el fuego». La nueva asamblea fue más difícil que la primera. Esta vez, Amara habló sin papel, sin lectura. Con voz temblorosa, pero firme, compartió cómo ser valiente no le trajo solo aplausos, sino también heridas. Y cómo, a pesar de eso, no se arrepentía. «No quiero ser una heroína», dijo. «Solo quiero que no tengamos que sentir miedo por existir». Sus palabras conmovieron a muchos. Pero también despertaron a otros enemigos. Un grupo de padres exigió su expulsión. La profesora que antes la había ignorado solicitó discreción en futuras reuniones. Y entre los alumnos, surgió un grupo que comenzó a burlarse de ella en secreto. Lo que Amara no sabía, era que, en cuanto todo eso acontecía, movimiento silencioso y poderoso estaba se formando, e a historia ainda guardaba una reviravolta. Capítulo 8. Silencio en la tormenta. El lunes por la mañana, Amara caminaba hacia la escuela con los hombros caídos. La calle parecía más gris, más fría, aunque el sol brillara. Había pasado el fin de semana encerrada en su cuarto, leyendo y releyendo los mensajes de odio que ahora circulaban por grupos de alumnos. Algunos decían que solo buscaba atención. Otros la llamaban exagerada, sensible, problemática. Incluso habían editado su rostro en imágenes ofensivas, burlándose de su cabello, su piel, su forma de hablar. Lo que más dolió fue descubrir que uno de esos mensajes había sido compartido por Clara, una compañera que antes se sentaba con ella. Amara no entendía cómo tanta crueldad podía brotar de personas con las que compartía recreos y tareas. Su estómago era un nudo.
Sentía que algo dentro de ella se había roto. Al llegar a clase, notó que los susurros se hacían más fuertes. La profesora, que antes le pedía silencio con firmeza, ahora fingía no escuchar. Era evidente que muchos preferían ignorar el conflicto, esconderlo bajo la alfombra. A la hora del almuerzo, decidió sentarse sola. Su lugar habitual, junto a una ventana, le ofrecía cierta protección. Pero entonces, la directora Elena entró al comedor, con rostro serio. Le pidió que la acompañara. En su oficina, Elena cerró la puerta con delicadeza y sacó un sobre. «Llegó esto hoy», dijo. Amara abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta oficial del consejo escolar. En ella, se informaba que, debido a tensiones causadas por su testimonio público, su caso sería revisado por un comité especial. En otras palabras, querían silenciarla oficialmente. Amara sintió que el mundo se hundía. ¿Todo esto había sido en vano? ¿Contar su historia significaba ser castigada? Se levantó sin decir nada y salió corriendo de la oficina. No quería llorar frente a nadie. En el patio trasero de la escuela, se refugió detrás de un viejo árbol. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas pero intensas. No era solo tristeza, era una mezcla de rabia, desilusión y soledad. ¿Para qué hablar, si nadie quiere escuchar?, pensó. Por primera vez desde aquel día en el autobús, sintió deseos de desaparecer. De no tener que cargar con el peso de ser fuerte todo el tiempo. El mundo le estaba enseñando que la justicia era un camino solitario, y eso dolía más que cualquier insulto. Mientras lloraba, alguien se sentó a su lado. Era el joven de rastas que había estado en el autobús, se llamaba Idris, e había vindo a escola ao saber do que estaba acontecendo. Escuché lo de la carta, dijo en voz baja. También quisieron callarnos antes. Nos espiaban. Nos amenazaban. Pero seguimos. Porque esto no es por un día. Es por todos los días que vienen después. Amara no respondió, pero apoyó la cabeza en sus rodillas. Idris la dejó llorar, en silencio. Y antes de irse, le dejó una pequeña libreta. En la portada decía, «No lucha sola». Dentro, decenas de mensajes escritos por antiguos miembros del movimiento, cartas, frases, poemas. Todas diciendo lo mismo, resistir vale la pena. Aunque duela. Aunque parezca inútil. Aunque estés a punto de rendirte. Y esa libreta, plantó la semilla que Amara necesitaba para volver a levantarse. Capítulo 9. Renacer desde las cenizas. El cuaderno que Idris le había dejado se convirtió en un tesoro para Amara. Esa noche, con la lámpara encendida y el corazón aún dolido, leyó cada palabra escrita por aquellas manos anónimas que un día también fueron silenciadas. Eran historias de lucha, de miedo, de dignidad y, sobre todo, de persistencia. Una frase resaltada en marcador púrpura quedó grabada en su mente: «Nos rompieron tantas veces que aprendimos a brillar en los pedazos». Amara cerró los ojos y, por primera vez en días, respiró hondo sin que el pecho doliera. Esa libreta era una promesa. No estaba sola. Nunca lo había estado. Decidió escribir en la última página: «Mi historia continúa». Y esta vez, no la escribiré en silencio. Cuando su madre entró para desearle buenas noches, la encontró sentada, con el rostro sereno y decidido. Al día siguiente, Amara fue directo a la oficina de Elena. «Quiero responder a esa carta», dijo, firme. «Pero no sola. Quiero que la comunidad lo escuche. Que los padres lo escuchen. Que todos lo escuchen». Elena la observó unos segundos, como si estuviera viendo a una nueva versión de la niña que había llegado tímida semanas atrás. «Entonces prepararemos una audiencia pública. Y esta vez, tú hablarás en voz alta». La escuela nunca había hecho algo así. Se difundió la convocatoria, y pronto la noticia se esparció. Algunos padres mostraron resistencia, pero muchos otros apoyaron. Una red de antiguos activistas se movilizó, incluyendo Marcus Elorraine, que propusieran transformar o evento numa jornada de memoria e justica. Era maíz do que protesto, seria uma celebracao da verdade. A coragem de Amara Janao era sodela, era chama a Césanos outros. En la víspera del evento, Amara recibió otra sorpresa. Marcus le entregó una caja de madera. Dentro había una antigua insignia de los Panteras Negras, acompañada de una carta manuscrita: «No necesitas llevar uniforme para pertenecer a la lucha. Pero esta insignia simboliza lo que representas ahora, el coraje de hablar cuando nadie más quiere escuchar». Amara la sostuvo en las manos, temblando. Era más que un símbolo. Era una herencia. Esa noche, durmió con la insignia debajo de la almohada.
Ya no soñó con burlas ni insultos. Soñó con un autobús lleno de personas que se ponían de pie, no por rabia, sino por amor. Y al despertar, supo que estaba lista. El miedo seguía ahí, claro. Pero ya no lo conducía. Ahora, lo miraba a los ojos y caminaba igual. El día de la audiencia llegó. El auditorio de la escuela estaba repleto. Padres, profesores, alumnos, vecinos, antiguos activistas, incluso reporteros locales se presentaron. Elena abrió el evento con palabras justas, y luego dio paso a Amara. Subió al escenario sin papel en mano. Solo con su voz. Quisieron callarme. Me dijeron que exageraba. Me insultaron por atreverme a hablar. Pero yo aprendí algo. Cuando una sola persona dice la verdad, el silencio de todos los demás empieza a temblar. Su discurso no fue perfecto. Titubeó. Luchó contra las lágrimas. Pero fue real. Humano. Poderoso. Al terminar, el silencio reinó por segundos. Luego, una ovación estalló. No todos aplaudieron, claro. Pero los que lo hicieron de pie. Amara sonrió. Su historia había cambiado. Y con ella, también la de muchos otros. Y aún faltaba lo mejor. Capítulo 10. La fuerza que nace del nosotros. La ovación en el auditorio no marcó el final de la historia, sino apenas un nuevo comienzo. Tras su discurso, Amara recibió abrazos, mensajes y palabras de aliento. Muchos padres se acercaron para pedirle disculpas por no haber entendido antes. Incluso algunos alumnos que solían ignorarla le dieron una sonrisa distinta al día siguiente en clase. Pero también hubo tensión. El consejo escolar no se retractó de su carta. Al contrario, programó una audiencia oficial para revisar el caso. En otras palabras, seguían queriendo silenciarla, aunque ahora con más cuidado, como si el brillo de su voz les incomodara aún más que el escándalo original. Fue entonces cuando Elena reunió a todos los aliados en su oficina. Marcus, Lorraine, Idris, varios padres, incluso una abogada de derechos civis. No basta con defender a Amara. Tenemos que enfrentar el sistema que permite que esto suceda. Amara escuchaba en silencio. Se sentía distinta. Ya no era solo la niña del autobús. Era un símbolo, pero también una joven consciente de sus emociones, de sus miedos y de su poder. No quiero que peleen por mí, dijo con voz segura. Quiero que peleemos juntos. Por todos los que vendrán después. Su madre, sentada a su lado, le acarició la mano con orgullo. Las semanas siguientes fueron de preparación. Ensayaron discursos, reunieron pruebas, recopilaron los testimonios de otros alumnos que también habían sufrido actos racistas o discriminatorios en el pasado. Las historias eran muchas. Historias enterradas, silenciadas. Pero al verlas juntas, impresas, ordenadas, era imposible ignorar la magnitud del problema. Esto ya no es sobre una niña en un autobús, dijo la abogada. Es sobre un sistema que necesita ser expuesto. Y vamos a hacerlo. Mientras tanto, el movimiento crecía fuera de las paredes de la escuela. La comunidad de Obem, antes adormecida, despertaba poco a poco. La historia de Amara había llegado a radios comunitarias, a redes sociales, a foros de padres, a iglesias. Personas de diferentes edades y orígenes comenzaron a organizar círculos de diálogo. Jóvenes artistas pintaron un mural con su imagen en una pared del barrio, Amara de pie en el autobús, con la insignia de los Panteras en el pecho. La niña que un día quiso desaparecer se veía ahora en las calles, en las pancartas, en las miradas de otros niños que por fin se sentían representados. Y aunque todo aquello era hermoso, también aumentaba la presión. El día de la audiencia oficial se acercaba. Y con él, el momento de mirar o podernos solos, en Ao Recuar. La noche anterior a la audiencia, Amara no pudo dormir. Salió al patio de su casa y se sentó bajo el cielo estrellado. Lorraine apareció con 2 tazas de té caliente. ¿Tienes miedo?, preguntó. Amara asintió. Sí, mucho. Lorraine sonrió. Eso es bueno. Solo los valientes tienen miedo. Los cobardes se esconden detrás del ruido. Luego, le contó cómo también había sentido miedo años atrás, cuando defendía su derecho a estudiar en una universidad que no la quería por el color de su piel. Ese miedo es tu fuego. Úsalo. Amara respiró hondo. En su interior, el miedo ya no era enemigo. Era parte de su armadura. Al volver a su cuarto, tomó su insignia y la colocó en la solapa de su abrigo. Mañana no voy sola, susurró. Voy con todos los que fueron callados. Y por todos los que vendrán. Capítulo 11.
la voz que rompió el muro. El gran salón del consejo escolar estaba frío y silencioso cuando Amara y su grupo llegaron. A pesar da idade, él aparecía a maíz madura entre todos allí. Elena caminaba ao seu lado, con postura ereta. A advogada ajeitaba os documentos con precisao. Os outros membros da comunidade, Marcus, Lorraine, Idris, sua mae, espalábanse nas cadeiras do fundo, mas seus olares firmes diciam, estamos aquí. Diante deles, uma longa mesa onde estaban sentados 5 membros do comité. Todos brancos. Todos con semblante neutro. O presidente do Conselho Pigarreo. Estamos aquí para revisar o caso da aluna Amara dos Santos, por conduta considerada perturbadora. Aquelas palabras ecoaram como veneno. Mas Amara não recuou. Levantouse devagar, como alguém que conhece o peso do momento. Seguraba en suas mãos não apenas papéis, mas verdades. Mi nombre es Amara, comenzó, y no vengo aquí a defenderme. Vengo a decir la verdad. Respiró hondo. Un hombre me insultó en un autobús público por el color de mi piel. Lo dijo frente a todos. Nadie lo detuvo. Nadie en la escuela me creyó. En lugar de protegerme, me pidieron silencio. Pero yo no quiero vivir en un lugar donde callar sea la única opción para estar a salvo. Abrió su cuaderno y comenzó a leer los testimonios recopilados. Niños que habían sido discriminados, profesores que habían ignorado insultos racistas, padres que nunca fueron escuchados. La sala se llenó de murmullos. Algunos miembros del comité bajaron la mirada. Otros seguían con el rostro tenso. La abogada entregó copias de los relatos. Estos documentos prueban que lo de Amara no es un caso aislado. Es una falla sistémica. En la víspera del evento, Amara recibió otra sorpresa. Marcus le entregó una caja de madera. Dentro había una antigua insignia de los Panteras Negras, acompañada de una carta manuscrita, no necesitas llevar uniforme para pertenecer a la lucha. Pero esta insignia simboliza lo que representas ahora, el coraje de hablar cuando nadie más quiere escuchar. Amara la sostuvo en las manos, temblando. Era más que un símbolo. Era una herencia. Esa noche, durmió con la insignia debajo de la almohada. Ya no soñó con burlas ni insultos. Soñó con un autobús lleno de personas que se ponían de pie, no por rabia, sino por amor. Y al despertar, supo que estaba lista. El miedo seguía ahí, claro. Pero ya no lo conducía. Ahora, lo miraba a los ojos y caminaba igual. El día de la audiencia llegó. El auditorio de la escuela estaba repleto. Padres, profesores, alumnos, vecinos, antiguos activistas, incluso reporteros locales se presentaron. Elena abrió el evento con palabras justas, y luego dio paso a Amara. Subió al escenario sin papel en mano. Solo con su voz. Quisieron callarme. Me dijeron que exageraba. Me insultaron por atreverme a hablar. Pero yo aprendí algo. Cuando una sola persona dice la verdad, el silencio de todos los demás empieza a temblar. Su discurso no fue perfecto. Titubeó. Luchó contra las lágrimas. Pero fue real. Humano. Poderoso. Al terminar, el silencio reinó por segundos. Luego, una ovación estalló. No todos aplaudieron, claro. Pero los que lo hicieron de pie. Amara sonrió. Su historia había cambiado. Y con ella, también la de muchos otros. Y aún faltaba lo mejor. Capítulo 10. La fuerza que nace del nosotros. La ovación en el auditorio no marcó el final de la historia, sino apenas un nuevo comienzo. Tras su discurso, Amara recibió abrazos, mensajes y palabras de aliento. Muchos padres se acercaron para pedirle disculpas por no haber entendido antes. Incluso algunos alumnos que solían ignorarla le dieron una sonrisa distinta al día siguiente en clase. Pero también hubo tensión. El consejo escolar no se retractó de su carta. Al contrario, programó una audiencia oficial para revisar el caso. En otras palabras, seguían queriendo silenciarla, aunque ahora con más cuidado, como si el brillo de su voz les incomodara aún más que el escándalo original. Fue entonces cuando Elena reunió a todos los aliados en su oficina. Marcus, Lorraine, Idris, varios padres, incluso una abogada de derechos civis. No basta con defender a Amara. Tenemos que enfrentar el sistema que permite que esto suceda. Amara escuchaba en silencio. Se sentía distinta. Ya no era solo la niña del autobús. Era un símbolo, pero también una joven consciente de sus emociones, de sus miedos y de su poder. No quiero que peleen por mí, dijo con voz segura. Quiero que peleemos juntos. Por todos los que vendrán después.
Su madre, sentada a su lado, le acarició la mano con orgullo. Las semanas siguientes fueron de preparación. Ensayaron discursos, reunieron pruebas, recopilaron los testimonios de otros alumnos que también habían sufrido actos racistas o discriminatorios en el pasado. Las historias eran muchas. Historias enterradas, silenciadas. Pero al verlas juntas, impresas, ordenadas, era imposible ignorar la magnitud del problema. Esto ya no es sobre una niña en un autobús, dijo la abogada. Es sobre un sistema que necesita ser expuesto. Y vamos a hacerlo. Mientras tanto, el movimiento crecía fuera de las paredes de la escuela. La comunidad de Obem, antes adormecida, despertaba poco a poco. La historia de Amara había llegado a radios comunitarias, a redes sociales, a foros de padres, a iglesias. Personas de diferentes edades y orígenes comenzaron a organizar círculos de diálogo. Jóvenes artistas pintaron un mural con su imagen en una pared del barrio, Amara de pie en el autobús, con la insignia de los Panteras en el pecho. La niña que un día quiso desaparecer se veía ahora en las calles, en las pancartas, en las miradas de otros niños que por fin se sentían representados. Y aunque todo aquello era hermoso, también aumentaba la presión. El día de la audiencia oficial se acercaba. Y con él, el momento de mirar o podernos solos, en Nao Recuar. La noche anterior a la audiencia, Amara no pudo dormir. Salió al patio de su casa y se sentó bajo el cielo estrellado. Lorraine apareció con 2 tazas de té caliente. ¿Tienes miedo?, preguntó. Amara asintió. Sí, mucho. Lorraine sonrió. Eso es bueno. Solo los valientes tienen miedo. Los cobardes se esconden detrás del ruido. Luego, le contó cómo también había sentido miedo años atrás, cuando defendía su derecho a estudiar en una universidad que no la quería por el color de su piel. Ese miedo es tu fuego. Úsalo. Amara respiró hondo. En su interior, el miedo ya no era enemigo. Era parte de su armadura. Al volver a su cuarto, tomó su insignia y la colocó en la solapa de su abrigo. Mañana no voy sola, susurró. Voy con todos los que fueron callados. Y por todos los que vendrán. Capítulo 11. La voz que rompió el muro. El gran salón del consejo escolar estaba frío y silencioso cuando Amara y su grupo llegaron. A pesar da idade, él aparecía a maíz madura entre todos allí. Elena caminaba ao seu lado, con postura ereta. A advogada ajeitaba os documentos com precisao. Os outros membros da comunidade, Marcus, Lorraine, Idris, sua mãe, espalábanse nas cadeiras do fundo, mas seus olares firmes diciam, estamos aqui. Diante deles, uma longa mesa onde estaban sentados 5 membros do comité. Todos brancos. Todos con semblante neutro. O presidente do Conselho Pigarreo. Estamos aquí para revisar o caso da aluna Amara dos Santos, por conduta considerada perturbadora. Aquelas palabras ecoaram como veneno. Mas Amara não recuou. Levantouse devagar, como alguém que conhece o peso do momento. Seguraba en suas mãos não apenas papéis, mas verdades. Mi nombre es Amara, comenzó, y no vengo aquí a defenderme. Vengo a decir la verdad. Respiró hondo. Un hombre me insultó en un autobús público por el color de mi piel. Lo dijo frente a todos. Nadie lo detuvo. Nadie en la escuela me creyó. En lugar de protegerme, me pidieron silencio. Pero yo no quiero vivir en un lugar donde callar sea la única opción para estar a salvo. Abrió su cuaderno y comenzó a leer los testimonios recopilados. Niños que habían sido discriminados, profesores que habían ignorado insultos racistas, padres que nunca fueron escuchados. La sala se llenó de murmullos. Algunos miembros del comité bajaron la mirada. Otros seguían con el rostro tenso. La abogada entregó copias de los relatos. Estos documentos prueban que lo de Amara no es un caso aislado. Es una falla sistémica. Uno de los miembros del comité intentó interrumpir. Con todo respeto, esto parece una campaña personal, pero entonces, Marcus se levantó desde el fondo de la sala. Su voz grave cortó el aire. Yo fui parte de los Panteras Negras. Peleamos para que niñas como ella pudieran sentarse en este lugar sin miedo. Y ahora ustedes quieren silenciarla. ¿Por qué? ¿Porque tiene razón? Lorraine se unió. Esta niña ha mostrado más integridad que muchos adultos que han pasado por estas sillas. El silencio volvió. Pero ya no era cómodo. Era un silencio expuesto, nervioso, quebrado. La presidenta del comité pidió orden. Elena se levantó por último. Como directora, respaldo cada palabra de mi alumna. Y si hay consecuencias,
que caigan también sobre mí. Porque educar no es callar. Es abrir espacio para que las verdades salgan a la luz. Amara miró al frente una última vez. Yo no quiero venganza. Solo quiero que ninguna otra niña tenga que pasar por esto sola. Que ninguna tenga que escribir en secreto lo que le duele. Cerró su cuaderno. La sala entera estaba en silencio. Un silencio distinto al del comeco. Era pesado, sim. Más carregado de verdade. O comité se recoleu por alguns minutos para deliberar. Ao voltar, o presidente limpou os óculos, desconcertado. Este conselho reconhece que houve falas no acolhimento da aluna e nos comprometemos a rever nosos protocolos e promover treinamentos contra discriminação. Não pedirán desculpas, mas todos sabíamos que aquela decisão representaba. Amara había vencido. E não socina. Ao sair do salão, o corredor estaba cheio de aplausos. País, alunos, professors, gente do bairro. Todos en pé. Ela sorriu. Não como quem vence uma guerra. Más como quien planta a paz. Capítulo 12. El eco que no se apaga. Después de la audiencia, algo cambió en la escuela. No fue inmediato. No hubo carteles ni discursos públicos. Pero se sentía en el aire. Las miradas que antes eran evasivas se volvieron más cuidadosas. Los profesores empezaron a hablar abiertamente sobre racismo en clase. Se creó un grupo de diálogo entre estudiantes de diferentes orígenes. La profesora que había ignorado el dolor de Amara pidió hablar con ella, esta vez con humildad. Aprendí algo contigo, le dijo. No volveré a callarme ante una injusticia. Amara no respondió con palabras. Solo asintió. Perdonar no era olvidar. Pero era libertador. En los pasillos, otros alumnos comenzaron a acercarse. Algunos para agradecerle. Otros para compartir historias que también habían guardado en silencio. Amara ya no caminaba sola. Su soledad se había transformado en un puente. En casa, su madre enmarcó el dibujo del mural que habían hecho en el barrio. Para que recuerdes siempre de lo que eres capaz, le dijo. Aquel dibujo no era de una heroína de capa. Era de una niña de verdad, con miedo, lágrimas, y una voz que había decidido no apagarse. Amara volvió a subir al autobús número 34, semanas después, como parte de una rutina renovada. Se sentó en el mismo asiento, junto a la ventana. El conductor la saludó con una sonrisa. Esta vez, el autobús no estaba lleno de tensión, sino de vida. Personas de distintos rostros y colores. El joven Idris se subió en una parada y le guiñó un ojo. Lorraine, al fondo, leía un libro. Marcus, con su gorra vieja, miraba por la ventana. Era el mismo autobús, pero ya no era el mismo mundo. Mientras el vehículo avanzaba, Amara abrió su cuaderno y escribió, hoy no hubo insultos. Hoy no tuve miedo. Hoy solo fui yo. Guardó la pluma con cuidado. Sabía que vendrían nuevos desafíos. Que aún quedaba mucho por hacer. Pero también sabía algo que antes desconocía. Tenía aliados. Tenía historia. Y tenía fuego. En una esquina del cuaderno, escribió su última reflexión, mi voz no es un grito. Es una semilla. Y ya está creciendo. La ventana le devolvió el reflejo de una niña de trenzas, mirada firme y sonrisa discreta. No era una heroína. Era algo más poderoso, una niña consciente de su valor. Al bajar del autobús, el sol iluminaba la acera como si todo brillara un poco más. Un niño pequeño la vio y le dijo, tú eres la del dibujo, ¿verdad? Mi hermana dice que eres valiente. Amara sonrió, se agachó y respondió, y tú también puedes serlo. El niño asintió sin entender del todo, pero algo en su sonrisa decía que lo recordaría. Al alejarse, Amara no miró atrás. Porque la historia que había vivido ya no era una herida, era una herencia. Una que seguiría siendo contada. Y onde quer que uma criança negra subisse emueme onibus e se sentisse invisível, a voz de Amara ecoaria, voce nao esta socina.